y Ah, ahí están los que van llegando a sala. ya. No soy tan hábil en estas cosas del... Ah, ya, ok. Bueno, hola a todos los que se conectaron, muchas gracias. Em, ¿Te presento o le das de una? Ya que sos viejo conocido. pues como quieran, como quieran. Te presento para que te conozcan todos los que están también al otro lado por vía Facebook Live. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos el gusto de recibir a Jorge Flores Acosta. Jorge Flores es un viejo conocido para la mayoría de colegas que tuvimos la oportunidad de conocerlo desde que estábamos estudiando. Jorge Flores es actualmente investigador de la Subgerencia de Estudios Económicos del Banco de la República y profesor de Economía de la Universidad del Rosario. Jorge es economista de la Universidad de Antioquia, magíster en Economía de los Mercados y las Organizaciones. Es doctorado en Economía de la Universidad, de la Escuela de Economía de Toulouse en Francia. Ha sido profesor visitante de la Universidad París-Dauphine en 2019, de la Universidad de Antioquia en 2012, profesor asistente en la Universidad de Toulouse entre 2012 y 2014, profesor ocasional de tiempo completo de la Universidad de Antioquia 2007-2009 y entre 2019 y 2021 fue director del Comité de Análisis Económico de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia y se especializa en el estudio de cómo funcionan los mercados y la competencia en entornos imperfectamente competitivos. Le interesa también la política de la competencia y la regulación económica. Jorge, de nuevo muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido, estás en tu casa y ahora sí me quedo calladito, porque calladito me veo más bonito. Un abrazo. Muchas gracias, Wilman. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los que están conectados y a los que nos están viendo a través del Facebook Live. Eh, Esta es una forma, es mi primera vez más bien, una forma innovadora de transmitir seminarios en los que he estado virtualmente. No ha habido retransmisión en vivo, entonces eh, bienvenidos a los que están por ese medio. Yo les voy a presentar un trabajo de investigación mío que está en curso y este trabajo de investigación parte de otro trabajo de investigación que hice con el mismo coautor. Entonces lo voy a motivar un poco desde ahí, desde ese trabajo de investigación porque eh, utiliza básicamente toda la metodología que nosotros desarrollamos en ese artículo. Este trabajo trata de un tema que es muy importante para la política de competencia, para la política de protección de la competencia en el mundo. Y hasta ahora hay poca evidencia sobre esto porque no existían las herramientas para estudiar una pregunta similar de forma rigurosa. Entonces, nosotros estamos atacando este problema, esperamos ser los primeros en dar evidencia empírica. Hasta ahora todo lo que hay es teoría sobre este asunto, pero poca comprobación empírica sobre los hallazgos de esa teoría. Entonces, se llama los efectos de prohibir una estrategia que utilizan mucho los supermercados en el mundo y que se llama loss leader pricing, que consiste básicamente eh, en fijar el precio de algunos productos competitivos al costo o por debajo del costo. Esto es un asunto polémico, es una estrategia, como dije, que han utilizado los supermercados durante toda la historia. Es efectiva porque la gente se siente atraída por precios bajos de productos clave y cuando se siente atraída por precios bajos de productos clave, va a los supermercados y en los supermercados compra otros productos que no estaban planeados dentro de sus compras iniciales y terminan entonces comprando productos que son rentables para los supermercados. Entonces, como decimos coloquialmente, es un gancho para atraer a los consumidores y es polémico porque se considera que cuando una empresa cobra sus productos por debajo del costo, ¿sí? Eso quiere decir que está obteniendo pérdidas por la venta de un producto. Lo que está haciendo es tratando de eliminar a su competencia. Y esto se conoce en política de competencia como precios predatorios y los precios predatorios están prohibidos en muchas partes del mundo. ¿Ok? Entonces, con esa introducción voy a empezar
Eh, Hoy esta pregunta es más relevante que nunca. ¿Por qué? Porque la industria de supermercados cada vez está más concentrada, ¿no? Y esa es una tendencia mundial en todos los mercados, ¿no? Los mercados tienden a la concentración en lugar de a la desconcentración y es un asunto paradójico porque cada vez existen más incentivos y más posibilidades de hacer negocio y estar en un mercado y estar protegido por las leyes de competencia, tener acceso a mercados globales, etcétera, pero los mercados tienden a la concentración. El sector de supermercados no es ajeno a eso, cada vez vemos supermercados más grandes. Por muchos años vimos el ejemplo de Walmart en Estados Unidos, que cuando existían nuevos negocios, sobre todo de tecnología, creciendo enormemente, sorprendía que Walmart era una cadena de supermercados, que los supermercados han existido toda la vida y sin embargo era una de las empresas más grandes de Estados Unidos. Eh, entonces, por esto, el abuso del poder de mercado que han digamos, acumulado las cadenas de supermercado se ha vuelto un asunto cada vez más relevante para las autoridades de competencia del mundo. Y como les dije ahorita, hay una práctica que es súper adoptada por los supermercados, que es fijar los precios de algunos productos competitivos al costo o por debajo del costo. Y eso se va a llamar los leader pricing, así se llama en el sector, en la industria. Entonces, como les dije, esto genera preocupaciones porque puede ser predatorio y ante la duda de que pueda ser predatorio, muchas autoridades de competencia han preferido prohibir esta práctica. ¿Sí? Eso pasa en los países de la Unión Europea y eso pasa en 25 estados de Estados Unidos. En Estados Unidos, como las leyes son, muchas leyes son estatales, entonces es elección de los estados. Y hay 25 estados que la prohíben y otros estados, que es un poco más de la mitad, que no la prohíben. Entonces, en ese país se presenta, digamos, un escenario propicio para estudiar las consecuencias de prohibir este tipo de leyes. En Colombia también está prohibido por el decreto 2153 de 1992, en el que se dice que fijar un precio por debajo del costo variable medio es una práctica predatoria, entonces no se puede, pues es una práctica de abuso de posición dominante y por lo tanto no se puede hacer porque levantaría sospechas. Eh, Fíjense que no es reciente, ¿sí? Las primeras prohibiciones de los precios por debajo del costo datan de 1930. Eso quiere decir que es súper viejo cuando se creó las políticas de protección de la competencia o el antitrust policy. Entonces, lo que nos preguntamos aquí o lo que de pronto se deben estar preguntando ustedes es, ¿por qué nos interesa eh, esta pregunta? Porque es interesante. Y la respuesta es porque existen desarrollos teóricos recientes que han, digamos, contradicho la visión tradicional. Entonces, a mí se me olvidó decir aquí en esta diapositiva que hay una literatura muy amplia que soporta esas preocupaciones de precios predatorios. ¿Sí? Entonces, básicamente, hasta muy recientemente la literatura económica decía, sí, las autoridades tienen razón, esta práctica tiende a ser predatoria y por lo tanto se debe prohibir para proteger los mercados de la monopolización. Y recientemente, unos desarrollos teóricos muy importantes dijeron, no, nosotros cambiamos la forma de analizar el problema y encontramos unos resultados muy diferentes. Antes de seguir, si alguien tiene una pregunta o un comentario sobre lo que estoy diciendo, con todo gusto me pueden interrumpir, no hay ningún problema, prefiero que la presentación sea interactiva. Entonces, eh, ¿cuál era la diferencia entre la literatura previa y la de ahora? Resulta que la literatura vieja decía que los consumidores eran one-stop shoppers. ¿Qué quiere decir que sean one-stop shoppers? O sea, los que hacían desarrollos teóricos para analizar esta pregunta decían, los consumidores van a comprar lo que necesitan y vuelven a su casa. No interesaba el hecho de que la gente pudiera preferir
ciertos lugares para comprar algunas cosas y otros para comprar otras. Por ejemplo, si a mí me gusta comprar las verduras en una tienda de verduras especializada en verduras porque confío en que son frescas, son más baratas o son orgánicas, etcétera, pues voy a ir al supermercado a comprar cosas que solo se pueden conseguir en el supermercado, pero a pesar de que el supermercado vende frutas y verduras, no voy a comprar las frutas y verduras allá y voy a ir a otro lugar. Eso es un patrón de en la misma semana, comprando el mercado que necesito para esa semana o para el mes, lo que sea, estoy comprando en diferentes lugares y estoy ahí generando unas preferencias sobre esos lugares, lo que esos lugares me ofrecen, ¿sí? Las ventajas que me ofrecen en términos de productos. Esa literatura entonces estaba ignorando que este tipo de patrones de compra existen y estaban simplificando demasiado los modelos. Y además estaban ignorando algo fundamental, y es que los consumidores enfrentan costos de transacción de ir a comprar. ¿Sí? Entonces, esos costos de transacción tienen que ver con desplazarme hacia el local donde voy a hacer las compras, eh, ir a buscar mis productos, hacer fila para pagar, volver a la casa, el peso de las cosas que estoy comprando y el costo de oportunidad del tiempo. Todos sabemos que la economía recientemente se ha desarrollado mucho en esa línea de dar cuenta de los costos de transacción en las decisiones de los consumidores, y esto había sido, digamos, una deuda desde hace rato con esa literatura. Entonces, la literatura nueva, que encuentra resultados completamente opuestos, dice, no, vamos a reconocer que los consumidores pueden comprar en diferentes lugares en una misma semana, y vamos a incluir los costos de transacción de ir a comprar, y los llamaron shopping costs. ¿Ok? El resultado clave de este cambio es encontrar, como les dije ahorita, el resultado completamente opuesto a la literatura tradicional, y es que esta práctica de fijar algunos precios por debajo del costo no es para nada predatoria, es más bien explotativa, y ese resultado no es mío, es de un paper publicado en American Economic Review. Explotativa quiere decir que yo exploto a los consumidores dependiendo de sus patrones de compra y los exploto discriminando precios, pero eso no tiene ninguna historia de exclusión de competencia. Por el contrario, mantener la competencia en el mercado me permite tener esa, esa diferenciación de precios, esa discriminación de precios entre consumidores, los que les gusta concentrar compras en un solo lugar y los que prefieren ir a varios lugares y comprar algunas cosas en los lugares donde son más especializados en esos productos. Y una consecuencia sorprendente de este paper es que este tipo de prácticas son positivas para el bienestar de los consumidores. Sí, entonces una historia completamente diferente, sorprendente, y que entonces trae de nuevo ese debate eh, digamos, al centro de la atención de la investigación económica. Y como les dije, no hay evidencia empírica sobre esto, pura teoría. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa en la vida real? ¿Será que la prohibición de esta práctica que sigue en pie, o sea, a pesar de la literatura que es muy reciente, estos cambios no se dan inmediatamente, toman su tiempo, y necesitamos más evidencia económica para motivar a que las autoridades de competencia den ese debate y hagan ese cambio si es que lo quieren dar? Entonces, la pregunta es, en la vida real, ¿qué observamos? ¿Será que esas prohibiciones lo que han hecho es generar unos precios más altos que están afectando a los consumidores? El objetivo entonces de nuestro artículo es explorar empíricamente los efectos de prohibir esa práctica que es tan utilizada. Digo tan utilizada porque a pesar de estar prohibida, se ha encontrado evidencia de que los supermercados siguen utilizándola ahí disfrazada de promociones, etcétera, pero siguen ahí utilizándola. Y donde no está prohibida, pues es ampliamente utilizada. ¿Cómo hacemos esto? Desarrollamos un modelo de competencia entre supermercados que ofrecen los mismos productos a los mismos consumidores, es decir, supermercados en las mismas condiciones de competencia, y desarrollamos un modelo de demanda por productos
por múltiples productos, es decir, modelamos la demanda de múltiples productos econométricamente e incluimos shopping cost explícitamente. Esto va a traer ciertos retos, unos que ya solucionamos en el paper anterior, otros que van a venir nuevos, y de eso se trata, vamos a resolverlos acá. Uno de esos retos es el problema de la dimensionalidad, y es que cuando uno quiere hacer este tipo de modelaciones, cuando quiere estudiar la economía de los supermercados, se enfrenta a que los supermercados ofrecen demasiados productos y que las posibilidades de elección en un supermercado son tan grandes que generaría un problema computacional para estimar el modelo. Entonces hace que sea imposible estimar un modelo de estos. Nosotros vamos a revisar la solución estándar, que es simplemente hacer una selección de productos, reducir la dimensión de los productos arbitrariamente, y vamos a dar cuenta de un problema que trae esa reducción arbitraria de productos, y vamos a introducir una solución que es como una solución que combina los dos mundos. Vamos a poder seguir concentrándonos en un conjunto reducido de productos, que es lo que se hace tradicionalmente en la literatura, pero vamos a controlar por el hecho de que hay muchos más productos en el supermercado, que los estamos ignorando, entre comillas, y eso va a corregir unos sesgos econométricos que surgen de esa práctica de reducción arbitraria del conjunto de productos en el análisis. La contribución de nuestro trabajo, entonces, las contribuciones van a ser dos. Uno, nosotros vamos a proponer un método nuevo de estimación de demanda de múltiples productos, y eso va a incluir una forma tratable de trabajar con múltiples productos y de corregir al mismo tiempo el sesgo que se genera a partir de la reducción arbitraria. Y la segunda es que vamos a ser los primeros en dar evidencia empírica sobre los efectos de la prohibición de esta práctica comercial. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? No, está bien, interesante. Gracias. Entonces, vamos a hablar un poco del asunto de los shopping costs, ¿no? Esto de los shopping costs es relativamente nuevo para todo el mundo, y se los digo con conocimiento de causa. Yo tuve que pelear mucho para que me hicieran caso. O sea, yo y mi coautor nos tocó pelear mucho para que nos hicieran caso, porque siempre que presentábamos este asunto de vamos a estimar shopping costs, la gente decía, ¿eso qué es? ¿Ustedes qué se están inventando? No se inventen cosas nuevas. Ustedes están poniéndole un nombre distinto a algo que ya existe. Y efectivamente esto de los shopping costs existía. El primer artículo que habla de esta categoría, de este concepto, es de 1992. Y ese se debe a Klemperer, que es el mismo que creó el concepto de switching costs, que es tan popular hoy en la literatura de organización industrial. Pero Klemperer fue muy exitoso introduciendo el concepto de switching cost. Es sumamente popular ese término y sumamente aceptado, e incluso lo han extendido a otras literaturas más allá de la organización industrial, pero no fue exitoso con lo de los shopping costs. Entonces él publicó dos papers, uno en 1992 y otro en 97, con una aplicación de su concepto, y nadie volvió a hablar de este asunto. Y volvieron a hablar de este asunto en 2012 con esta publicación. Entonces, muchos años después, volvieron a hablar de este asunto. Estos fueron los que empezaron a encontrar resultados radicalmente distintos cuando se introducían shopping cost en los modelos tradicionales. Y ahí fue, digamos, porque ambos tienen que ver con Toulouse School of Economics. Ahí fue donde surgió la idea de hacer la estimación de shopping cost. Entonces, los shopping costs capturan los costos de oportunidad y los costos físicos relacionados con ir a comprar. Y sobre todo, aquí hay una aclaración muy importante, y es que tienen que ver con los costos de lidiar con múltiples oferentes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, una cosa es que yo vaya a un solo supermercado y compre todo allí, y otra cosa es que vaya a un supermercado a comprar unas cosas y a otro lugar a complementar las compras. Eso hace que yo tenga que invertir más tiempo, más esfuerzo y más costos físicos en hacer mis compras, sabiendo que podría concentrar mis compras en un solo lugar.
La pregunta es, ¿por qué los consumidores van a estar interesados en comprar en múltiples lugares si todo lo puede conseguir en el mismo lugar? Entonces, el ejemplo sería, yo puedo ir a Jumbo, allá venden de todo, ¿porque no compro todo allá? Porque voy a Jumbo, compro unas cosas y compro otras en el D1 y después compro otras en la revueltería de la esquina, ¿sí? La respuesta es porque yo como consumidor, en mi, digamos, en mi papel de optimizador de la utilidad, estoy encontrando unas ventajas en los productos que me ofrecen otros oferentes que son superiores, que me reportan más utilidad que los productos que puedo encontrar en el supermercado original que dije que es Jumbo. Y en ese caso, entonces, mi conducta optimizadora me lleva a mezclar oferentes. ¿Sí? Pero eso no viene, no es gratuito, eso viene con un costo y esos costos los llamó la literatura shopping cost. No es un concepto que nos inventamos nosotros entonces. Y hoy, digamos, tenemos la fortuna de que el concepto está más reconocido en la literatura, pero fue difícil, digamos, que la gente creyera en eso. Con esto en mente, entonces, ¿qué les voy a presentar hoy? Hoy, digamos, este trabajo que les voy a presentar es un trabajo en desarrollo. Tenemos unos resultados preliminares y por eso yo me voy a enfocar en la parte metodológica. La segunda parte, que sería la respuesta a la pregunta del título de cuáles son los efectos de prohibir esa práctica porque se cree que es predatoria, se las quedo debiendo para otro seminario el que me inviten, no hay ningún problema, aceptado desde ya. Entonces voy a presentarles el modelo de demanda, voy a hablar de nuestra estrategia empírica, voy a explicar esa nueva metodología que nosotros estamos proponiendo sobre estimación de demanda para corregir sesgos y después les voy a mostrar resultados de una simulación Monte Carlo donde vamos a mostrar qué tal funciona nuestra solución propuesta. El resultado preliminar, el único que les voy a mostrar es que nuestra estrategia para corregir el sesgo que se genera al reducir el número de productos con el que el investigador trabaja, ojo, esto es un asunto generado solo por las condiciones de un investigador que no es capaz, por las limitaciones tecnológicas y puede ser mentales también, de trabajar con todo el espacio de productos que hay en los mercados. Entonces, al reducirlo arbitrariamente, vamos a tener un sesgo econométrico y nosotros estamos proponiendo la corrección de ese sesgo. Ese es el resultado que les voy a presentar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, Bueno, bien. Se entonces, supone que ya arranca la teoría económica, ¿no? ya casi, ya casi. Todavía estoy en la introducción, ya casi voy a empezar con lo más pesado. Entonces, antes de esto, estírense y piensen si tienen alguna pregunta porque después creo que los voy a perder. Bueno, literatura sobre esto, esto está relacionado con mucha literatura, entonces aquí, por ejemplo, hay 4 categorías de literatura. Nosotros le hablamos a la literatura de poder de mercado de los compradores, pensando que los supermercados son compradores de productores que les ofrecen productos para revender. Ellos básicamente son revendedores de productos. Le hablamos a la literatura de estimación de costos de consumidores. Entonces, los costos de consumidores han sido estudiados desde hace mucho tiempo y 2 de los más famosos son switching costs y search costs. Entonces, aquí hay una categoría adicional que son los shopping costs. La estimación de demanda de múltiples productos no es nueva, viene del 99 y hay muy pocos artículos sobre esto porque es un asunto, digamos, difícil, pero cada vez hay más literatura en esto. Entonces, tenemos estos artículos, hay unos que van a publicar pronto sus artículos sobre metodologías, contribuciones metodológicas, y aquí se me olvidó citarme a mí. También estamos nosotros que ya tenemos un artículo publicado sobre eso. Y cuando hablamos de estimación de demanda de múltiples productos, incluidos los shopping costs, pues aquí hay muchos menos. Tenemos unos que publicaron un artículo en el 2017 sobre eso y tenemos el artículo mío con mi coautor de 2020. Entonces, quiero hacer una introducción extendida, como les dije, por una razón, y es que todo lo que les voy a mostrar después de esta introducción extendida está basado en el paper de 2020 del que les he hablado desde el principio. Ese paper de 2020 es una contribución metodológica fundamentalmente en el que nosotros
queríamos desarrollar una forma de identificar estos costos que no se pueden medir y no se pueden observar en ningunos datos, ninguna base de datos. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es describirles en 4 diapositivas lo que nosotros hacemos para que quede claro por qué esta pregunta de la que les estoy hablando es básicamente la continuación de esta literatura que nosotros iniciamos, esta línea de literatura más bien. Entonces, el paper que les voy a presentar continúa la agenda que empezamos con el paper anterior. El paper anterior ya está publicado, se llama Multiproduct Retailing and Consumer Shopping Behavior, The Role of Shopping Cost. Entonces nosotros básicamente nos queríamos concentrar en cuál era la diferencia entre estimar un modelo de demanda de múltiples productos sin shopping cost y otro con shopping costs. Porque, como les mostré en esta literatura, todos los papers que habían previos a nosotros, 2011, 2007, 2004, 99, ignoraban que los consumidores se enfrentaban costos de transacción, de lidiar con múltiples oferentes para productos relacionados. Entonces, simplemente decían, la gente demanda múltiples productos y ahí no hay nada que impida que los consumidores hagan una optimización sobre todos los que están ofreciendo productos que les pueden servir en una canasta. Y nosotros mostramos en este paper que sí hay una diferencia entre ignorar esos costos y dar cuenta explícita de esos costos, ¿sí? Y aquí hago una cuñita, este artículo recientemente fue premiado como el mejor empirical paper de esta revista en el 2020. Entonces, obviamente hay que publicitar el paper aún más ahora. Entonces, ¿de qué se trataba lo que nosotros estábamos haciendo? Nuestro objetivo era examinar el papel de los shopping costs en el comportamiento de consumo de los consumidores cuando se enfrentaban a múltiples oferentes que les podían ofrecer los mismos productos y que podían combinarlos si querían o si no querían, no. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros desarrollamos un modelo de demanda de múltiples productos y múltiples tiendas y aquí explotamos una cosa que se observa normalmente y es que los consumidores no son homogéneos en la forma en cómo compran, sino que son heterogéneos. Esta heterogeneidad es muy importante, ¿sí? Porque esto genera riqueza en el modelo y por lo tanto no hay que suponer que los consumidores son homogéneos, como sabemos que es importante dar cuenta de la heterogeneidad en muchos modelos económicos. Y en este caso, entonces, seguimos la literatura teórica de shopping cost y básicamente derivamos nuestro modelo inspirados en esa literatura. Con base en eso derivamos un modelo que se puede llevar a los datos, utilizamos datos de compras de supermercado por parte de consumidores en Francia en 2005, con eso estimamos el modelo y logramos simular con ayuda del modelo y los datos escenarios alternativos para precisamente dar cuenta de la importancia de incluir los shopping costs en el análisis. Esto es un gráfico de los datos que utilizamos, ¿sí? Y es simplemente para mostrar que la estrategia definitivamente es reconocer y dar cuenta explícitamente en el modelo que los consumidores son heterogéneos. Entonces, ¿qué estamos graficando aquí? Aquí estamos graficando el porcentaje de hogares que en una semana, en promedio, van a un solo supermercado, van a 2 y a más de 2, ¿sí? Esta es una distribución truncada porque originalmente la distribución va hasta 9. Nosotros observamos que hay gente que en una misma semana iba a 9 supermercados distintos, ¿sí? Entre tiendas pequeñas, digamos, supermercados siempre. Entonces, supermercados pequeños, locales, digamos, como Éxito Vecino, Jumbo, el hipermercado, etc. Y con esta evidencia, digamos, no es posible que uno siga suponiendo que los consumidores son one-stop shoppers. Entonces, definitivamente esta riqueza sirve para explotarla y sirve precisamente para mostrar que los resultados pueden cambiar. Y con base en eso, entonces, nosotros hacemos 3 contribuciones principalmente a la literatura. Una, hacemos una estimación estructural de demanda diferente a las pasadas. 2, somos capaces de recuperar la distribución de shopping cost y poder cuantificar monetariamente los shopping cost a partir de datos de compras de consumidores. Y 3,
Con esa metodología hacemos unas aplicaciones al final del paper para mostrar la utilidad de nuestra metodología propuesta y nos preguntamos sobre los efectos de eliminar productos de la tienda, por ejemplo, amenazar a los productores. Eso pasa mucho también en las negociaciones entre productores y supermercados. Es, si usted no me da un buen descuento, yo no vendo sus productos en mi supermercado, y esa amenaza se llama product delisting. Eso trae consecuencias importantes en términos de competencia. Y la otra es los leader pricing. Los principales resultados son metodológicos. Nuestro modelo nos permite estimar los shopping costs y mostrar que si yo estoy interesado en un contexto de múltiples productos y no doy cuenta de los shopping costs, eso va a generar sesgos en la estimación de los coeficientes de la demanda, y esos sesgos van a llevar a predecir que hay más multi-stop shoppers que de los que normalmente hay. Es decir, que como hay cero costos en el modelo, entonces la gente básicamente puede ir a un número arbitrario de supermercados a comprar en la misma semana. Y la otra que es muy importante es que hay una sobreestimación de las elasticidades y de los márgenes de rentabilidad de los supermercados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo, entonces ahora sí voy a arrancar con los detalles del modelo. Ahora sí, como decía Alexander, viene la teoría. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario antes de empezar? Ok. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros tomamos exactamente el mismo modelo que habíamos hecho en el 2020 de demanda. Este modelo no es el problema, digamos, el problema viene más adelante y les voy a hablar de ese más adelante. Entonces, básicamente vamos a suponer que tenemos consumidores, una cantidad arbitraria de consumidores, y los vamos a indexar con la letra I. Vamos a tener productos que vamos a indexar con la letra K, y vamos a indexar también supermercados que vamos a indexar con la letra R. Y vamos a decir que un consumidor que compra el producto K del supermercado R tiene una utilidad neta individual de ese producto que vamos a denotar B barra y KRT. Los consumidores pueden comprar canastas de productos, es decir, pueden comprar uno o más productos, y entonces nosotros vamos a llamar esas canastas B, y vamos a llamar el conjunto de todas las canastas posibles que yo podría comprar. Esas canastas son combinaciones de productos y tiendas como B caligráfica, ¿sí? Un consumidor que compra una canasta B va a tener una utilidad total que está denotada BI-BT, o sea, la utilidad de la canasta B. Y hablamos de una utilidad total porque eso será la suma, ahorita se las voy a mostrar, de las utilidades individuales. Vamos a denotar los shopping costs en el modelo como S sub I, y vamos a suponer o vamos a identificar estos costos mediante el número de visitas que hacen los consumidores. Entonces, si yo visito 3 supermercados, entonces voy a multiplicar eso por un parámetro econométrico que va a ser, que vamos a llamar S, y esto es lo que vamos a estimar gracias a la variabilidad observada en este número de visitas. Y vamos a suponer además en este modelo que no hay problemas de información, ¿sí? Los problemas de información están ahí, todos sabemos, no los queremos negar, pero complicarían extremadamente nuestro modelo. Pero digamos, el problema no es que complican el modelo, sino que nosotros concentramos el análisis en estas compras regulares que hacen los consumidores, y por lo cual hace pensar que los problemas de información no son un asunto de mucha importancia, ¿no? Porque normalmente uno tiende a conocer muy bien cuál es el precio de los productos y cuáles son las variaciones que estos precios deberían tener de semana a semana, ¿no? Aprende a conocer muy bien eso como consumidor. Ahora, para darles una idea de cómo pensamos nosotros la elección de un consumidor en este contexto de múltiples tiendas y múltiples productos, la decisión es la siguiente, ¿no? Esta es una decisión, es una descomposición de lo que pasa en la mente de un consumidor. Entonces, un consumidor piensa en escoger cuántos supermercados va a visitar, que es lo que nosotros llamamos stops, ¿sí? Cuántas paradas va a hacer, y
cuáles productos va a comprar, de dónde. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta el pollo en esta tienda de carnes, o sea, en esta carnicería, porque está especializada, el pollo es orgánico, es de súper buena calidad, y el de supermercado es probable que sea de este que hacen crecer con hormonas, entonces prefiero ir a esta tienda especializada en carnes. Entonces en el supermercado compro cosas de supermercado, como papel higiénico, productos de aseo, y después voy a la carnicería y compro la carne y el pollo. Esto es lo que yo les estoy ejemplificando aquí. Estoy pensando en ese mapeo de dónde voy a comprar y entonces a cuántos lugares debería ir para hacer las compras que necesito para la semana. Este mapeo, esta forma de pensar las decisiones de los consumidores nos deben llevar a que existe una distribución de decisiones, ¿no? Y esa distribución de decisiones o estos shopping patterns, como los llamamos nosotros, estos patrones de compra, obviamente están gobernados por unos costos de oportunidad de ir a comprar. Entonces, aquel que está muy ocupado o aquella que está muy ocupada no tendrá tiempo ni siquiera de ir esa semana al supermercado, y eso quiere decir que tendrá unos shopping costs muy altos. Y aquella persona que está poco ocupada, pues tiene tiempo de ir a hacer todas las compras posibles, ¿no? De todo el día en el supermercado, no importa. Entonces, con base en esa heterogeneidad en los patrones de compra, que finalmente son heterogeneidades en los costos, nosotros queremos recuperar una distribución con ayuda de un modelo. Y esa distribución entonces nos debería dar unos umbrales para poder clasificar a los consumidores entre one-stop shoppers, two-stop shoppers y three-stop shoppers. Eso es lo que vamos a hacer. Estos triangulitos son esos umbrales que vamos a estimar. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a estimar la distribución de costos, estamos hablando que vamos a tratar de estimar estos umbrales, y con esos umbrales y una estimación de la desviación estándar de los costos, recuperamos toda la distribución. ¿Listo? Este es nuestro modelo entonces. Supongamos que existen 3 supermercados: el supermercado A, el supermercado B y el supermercado C. Y que tenemos un consumidor que tiene unos costos relativamente altos con respecto a otros, y por lo tanto puede ir solo a uno. Ese consumidor entonces, dado que puede ir solo a uno, tiene que elegir a dónde ir, si al A, al B o al C. Y esa elección obviamente estará determinada por una maximización de la utilidad en cada uno de los lugares. Entonces, supongamos que ese consumidor está interesado en comprar K mayúscula productos, y que su utilidad entonces va a ser la suma de las utilidades individuales de cada uno de esos productos comprados, por ejemplo, en el supermercado A, menos el costo de la distancia de ir al supermercado A. ¿Sí? Si nosotros construimos esa utilidad por cada uno, la decisión, la utilidad total del consumidor de comprar su canasta de bienes en el supermercado A, B o C, entonces será una maximización sobre la utilidad neta en esas 3 opciones. ¿Sí? Aquella utilidad neta que sea mayor que las otras, pues será la decisión de dónde ir a comprar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí, devuélvete en la ecuacióncita anterior, esa. Esta. Sí, contame qué es otra vez este parámetro, el gamma que tienes ahí. Este gamma es un parámetro que va a capturar el costo de la distancia. Gracias por esa pregunta. D representa la distancia, entonces nosotros medimos la distancia entre la casa del consumidor y el supermercado, y gamma va a capturar el costo de esa distancia, ¿no? Que va a estar determinado básicamente por qué tan lejos estoy yo del supermercado. ¿Respondí tu pregunta? Solo la distancia, no habrían como otros determinantes en términos de costos. Allí va, para allá vamos. Muchas gracias por eso también. Estoy planteando la utilidad en términos de otras cosas que no tienen que ver con los shopping costs. Y tiene que ver con una cosa, y es que al final nuestros shopping costs van a capturar aquello que no varía ni con el tiempo ni con la distancia. O sea, básicamente es ese costo de oportunidad de ir a comprar el que vamos a capturar nosotros, porque de resto vamos a controlar explícitamente por aquellos factores que también hacen parte de los costos de transacción,
pero que no queremos que estén combinados con eso que es más difícil de medir que otros que sí se pueden medir. Entonces voy a ir construyendo esos costos poco a poco. ¿Listo? Sí, mi sospecha es que parece que fuera dado lo que justamente buscas explicar, pero más adelante vemos. Vamos a ver, listo. Aquí está dado, de hecho, aquí está dado. Esa interpretación es correcta. Aquí está, aquí yo estoy suponiendo que otros factores distintos a la distancia están dados y por eso yo soy un one-stop shopper y tengo que escoger entre los tres. ¿Sí? Entonces este es uno de los casos que se pueden presentar. ¿Cuál es otro caso que se puede presentar? Que yo tengo unos costos de oportunidad de ir a comprar que no son tan altos como para ser un one-stop shopper, pero no son tan bajos como para ser un three-stop shopper. Y en ese caso, entonces, voy a hacer un two-stop shopper. Entonces, yo puedo ir a dos supermercados. Puede ser a la y el B, al B y el C, o al A y el C. Y aquí voy a dar un ejemplo. Supongamos que un consumidor es un two-stop shopper y quiere ir al A y al B. ¿Sí? Quisiera ir al A y al B. Si quisiera ir al A y al B, entonces su utilidad de ir al A y al B sería la suma de las utilidades individuales de productos. Como está interesado en cada producto, voy a sumar esas utilidades individuales y yo voy a hacer una lección sobre en qué lugar A o B está la utilidad más alta de cada producto. No, acuérdense que yo supuse que A, B y C tienen exactamente la misma línea de productos. Entonces ambas venden blanqueador, ambas venden trapeadora, escoba, y lo que yo tengo que escoger es dónde está la escoba que me gusta más, dónde está la trapeadora que me gusta más y dónde está el blanqueador que me gusta más. Entonces, por eso hay una maximización sobre cada uno de los productos, luego hay una suma de la selección y después hay a esa utilidad total le resto la distancia, la suma de las distancias, porque voy a ir a los dos. ¿Listo? Y eso está multiplicado por el parámetro de valoración de la distancia. ¿Listo? Saltando a cuáles son mis opciones, entonces mis opciones es cualquier combinación 2 de 3 y por eso la utilidad del consumidor y cuando es two-stop shopper es la maximización, el máximo entre las tres opciones que tiene. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, este es otro caso, como dice Alexander, aquí están dados los shopping costs y por eso es que estamos concentrándonos en el caso de un tipo de patrón de compra. Y el último, en este ejemplo de 3 tiendas, es el caso del que tiene unos costos relativamente más bajos que los otros 2 casos y por eso puede visitar todos los supermercados. Y cuando yo puedo visitar todos los supermercados, entonces básicamente puedo escoger entre los 3 supermercados que existen, dónde está el mejor producto y como puedo escoger dónde está el mejor producto, básicamente puedo ir a todos y como puedo ir a todos, entonces voy a sumar la utilidad de escoger los mejores productos en los 3 y voy a sumar el total de las distancias de los 3 multiplicado por el parámetro que captura el costo de oportunidad de la distancia o la valoración de la distancia. ¿Listo? De estas 3 posibilidades combinadas, ¿sí? Entonces, yo ahora voy a introducir este adicional, que son los costos que no dependen ni de la distancia ni del tiempo y que vamos a llamar SI simplemente, como estaba en el setting del modelo. La utilidad total, que es calculada así, así o así, menos o neta de los shopping costs de este costo de oportunidad que vamos a capturar con este SI, ¿sí? Me va a conducir a un patrón de compra como consumidor dependiendo de cómo sea este costo con respecto a mi utilidad total. Entonces, yo voy a hacer un one-stop shopper si mi utilidad neta, la utilidad total neta de estos costos adicionales va a ser mayor que el máximo entre los otros 2 patrones de compra que yo puedo tener. ¿Sí? Y de esto, de esta comparación, yo puedo derivar una regla para clasificar a los one-stop shoppers. Los one-stop shoppers son aquellos cuyos shopping costs son mayores que el máximo
entre esta diferencia de utilidades y esta diferencia de utilidades dividida a 2. Con base en el segundo patrón de compra, voy a hacer la misma comparación y de aquí voy a derivar una clasificación de los two-stop shoppers y con base en esta última voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Listo? Y así tengo entonces un mapa que me ayuda, como les mostré al principio, a organizar la distribución de patrones de compra con base en shopping costs, ¿sí? Entonces, con base en este mapa, lo que yo voy a hacer es combinar estas tres reglas y combinadas me van a dar un orden. Y para fortuna de nosotros, en nuestro modelo, ese orden es único. ¿Sí? Nosotros mostramos que ese orden es único. ¿Sí? No existen diferentes soluciones para ese ordenamiento. ¿No? Que fíjense que en cada lugar hay dos posibilidades y al haber dos posibilidades, pues hay combinaciones de órdenes. Pero nosotros logramos obtener un único orden y ese único orden es un orden que se puede, digamos, representar matemáticamente en la recta numérica como está aquí, ¿sí? Entonces, con base en este orden, tenemos que el umbral que me genera la frontera entre ser three-stop shopper y two-stop shopper se calcula como la diferencia entre la utilidad total de ir a 3 supermercados y la utilidad total de ir a 2. Entonces, este es este borde que hay aquí. Y después el otro borde se calcula como la diferencia entre la utilidad total de ir a 2 y la utilidad total de ir a 1. Entonces, como nosotros nos pusimos el objetivo en el paper anterior de identificar la distribución de shopping costs, lo que tenemos que hacer básicamente es calcular esta utilidad total y esta utilidad total y esta también y tenemos la distribución de shopping costs. Porque toda está en función de utilidades. ¿Cuál es el problema de esto? Que las utilidades no son una variable observable. Entonces, el reto estaba en que teníamos que generar una manera econométrica de identificar, de calcular esas utilidades con base en datos para poder calcular los shopping costs. ¿Alguna pregunta? Sí. A ver. Cuando tú hablas de esas funciones de utilidad, Jorge, uno lo que tiene en mente es la idea de que tiene que haber un sistema de preferencias. Entonces, en función del sistema de preferencias, uno puede saber cuál es la forma de esa función de utilidad. Sí. Normalmente lo que uno sabe es que lo que eso hace es arrojar un nivel de utilidad, es decir, un número abstracto que yo no podría restar con orden. Entonces, en tu modelo, la idea es que la utilidad es un número abstracto y yo lo resto del shopping cost, que también es otro número abstracto. Pero si son del mismo orden tal que yo pueda restar eso. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Detrás, vos estás pensando en la teoría de la utilidad como, digamos, función de ordenamiento, ¿no? Que obviamente es la teoría en la que nos estamos enmarcando aquí. Pero acordate que... Acordate, por ahí hay un micrófono abierto. Ya está desbaratada. Que Daniela cierre los micrófonos, Jorge. Yo creo que ya. Bueno, creo que ya. Por ahí, digamos, hay dos cosas a esa respuesta. Cuando trabajamos con datos, que son datos de compras y que tienen que ver con gasto y precios, lo que hacemos econométricamente no es trabajar con las utilidades, sino las utilidades indirectas. ¿Sí? Entonces, la utilidad indirecta es una medida monetaria de la utilidad del individuo. Y al ponerla en términos monetarios, pues estamos pudiendo comparar cantidades monetarias distintas. ¿Listo? Esa es una. Y la otra es que la función que está aquí detrás o que va a estar detrás, cuando yo parametrice la utilidad para poder trabajar con ella, es una función de, o más bien las preferencias que estamos representando aquí son preferencias cuasi lineales, ¿sí? Que son estas preferencias suficientemente generales que nos permiten hacer muchas cosas sin salirnos de esta caja
la teoría del consumidor bien comportada. Entonces, no hay ningún problema en comparar estas cantidades porque no estoy trabajando en el mundo ordinal, sino que estoy trabajando en el mundo monetario, de valoración monetaria de la utilidad. ¿Sí respondí tu pregunta? Pero entonces se complica la cosa, pero no nos enredemos ahí porque entonces ya mi pregunta va a tener que ver es justamente con los efectos que tienen las variaciones de precios, porque no pensé que era en términos nominales. Pero entonces más adelante vemos, a ver si tocas como el tema de las elasticidades o algo así. Bueno, sigamos. Está bien. Sí, ya te voy a mostrar. Aquí recibí una pregunta por el chat. Muchas gracias por la pregunta de Andrés. Y no sé si Andrés se atreve a hacerla en voz alta como para que rompamos la monotonía de las dos voces que hemos hablado todo el tiempo. ¿Sí? Andrés, ya puedes habilitar tu micrófono. Perfecto, ¿me escuchan? Sí. Ok, muy chévere lo que va hasta el momento. Yo solo tengo una inquietud. O sea, al final el problema es combinatorial, ¿cierto? O sea, si yo Sí, señor. si yo tengo 9 tiendas, sería 9 tomado de ahí, la sumatoria de ahí de 1 a 9, ¿cierto? Sí, Entonces eso me da, por ejemplo, con tu data, que son 9 tiendas, serían 511 potenciales combinaciones. sí. Tú nos acabas de mostrar que con 3 tiendas se logra monotonicidad en el ordenamiento de las preferencias con respecto a cuántas tiendas visitar. ¿Este resultado es generalizable? Sí, sí. Muchas gracias por esa pregunta. En un apéndice del artículo nosotros mostramos el caso general. Listo. Cuando tenemos un número arbitrario de tiendas y un número arbitrario de productos. Y mostramos que es la generalización de todos los patrones, o sea, que ese patrón general es el caso general de todos los patrones de compra que les acabo de mostrar. Ok, súper, muchas Muchas gracias. gracias por esa pregunta. Listo, entonces vamos a continuar. Este entonces es el modelo teórico y a partir de aquí entonces nosotros hacemos una implementación empírica. Entonces es el paso de ese modelo a la econometría porque obviamente necesitamos un modelo que sea estimable, ¿no? Y no cualquier modelo teórico es estimable. Entonces aquí vamos a empezar a coger los objetos que ustedes vieron en el modelo teórico y los vamos a empezar a parametrizar. Si de pronto se pierde en alguna parte, por favor, bienvenidas todas las preguntas. Entonces, tenemos una utilidad de nivel de producto, que es la utilidad individual de comprar un producto K, perdón, en el supermercado R, en el momento T. ¿Listo? Nosotros vamos a parametrizar esa utilidad mediante una parametrización lineal que es tradicional en econometría, ¿no? Entonces, como es una función de utilidad indirecta, vamos a decir que la utilidad indirecta es una función lineal del precio del producto, de las características del producto que no varían en el tiempo, como el color, el sabor, el contenido de azúcar, los nutrientes en general. Esas cosas rara vez cambian en los productos y si cambian, pues es un producto nuevo. Las características fijas del supermercado, estas son medibles, XK y XR son medibles, y después características no medibles, no observables, en bases de datos, que es lo que llamamos características no observadas para el investigador. Y esto lo vamos a recuperar mediante el control, digamos, una estrategia econométrica muy simple que es introducir variables dummy por producto y por supermercado. Y aquí también van a haber unos efectos fijos de tiempo. ¿Ok? Ustedes están viendo que como este es un modelo econométrico, aquí hay un parámetro que es el que va a capturar la desutilidad del precio. Y ese parámetro tiene un subíndice I. Ese subíndice I quiere decir que nosotros vamos a estimar econométricamente no una media para todos los consumidores de la muestra, sino un parámetro individual o una distribución de parámetros. Y esa distribución de parámetros entonces implica que nosotros tenemos que especificar o descomponer este efecto individual en componentes observados y no observados. Entonces, este parámetro va a ser una función de una media común a todos los consumidores, unas características individuales observables como el ingreso, el nivel educativo, el número de personas en el hogar, si tengo carro o no tengo carro, si vivo en zona urbana o rural, todas esas cosas las vamos a tener en cuenta.
unos parámetros que capturan, digamos, el peso relativo de cada una de esas características, y después va a haber un choque individual no observable. Este choque individual no observable es un error econométrico, ¿sí? Porque estamos en un escenario estocástico. Y ese error econométrico va a tener una interpretación específica en el contexto de este modelo, y son características no observables que ayudan a la decisión individual de un consumidor y lo diferencian de la decisión de otro consumidor con características similares que escogió un producto distinto, ¿sí? Este producto va a ayudar a racionalizar el por qué. Si un consumidor muy parecido a mí va al mismo supermercado, ve el mismo precio, escoge otro producto distinto al que yo escogí. No, la diferencia está en, en este choque idiosincrático que es aleatorio y no observado. Ahora, aquí vamos a tener una combinación de errores econométricos por todas partes, y uno no puede estimar un modelo que tenga muchos errores econométricos por todas partes porque no va a poder estimar. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que este error econométrico sigue una distribución normal, 0, 1, con parámetro de escala sigma, que esta va a ser pues la desviación estándar del coeficiente, y vamos a simular este coeficiente no observado mediante esta distribución, ¿sí? Y esto, no sé si les parece raro o no, o si conocen esta literatura o no, pero esta literatura es muy reciente en econometría. Y digo muy reciente porque las primeras contribuciones vinieron a finales de los 80, como en el 89 y 90, vinieron estas técnicas de estimación con datos simulados. Y entonces combinar datos observados con datos simulados para poder tener presentes o capturar factores no observados que no los podemos tener en las bases de datos. Sí, eso no me lo inventé yo, está demostrado que, digamos, conduce a estimados consistentes y nos permite capturar cosas que no capturamos si eliminamos estos factores no observados. Los costos SI, que van a capturar el costo de oportunidad, digamos, que no varía en el tiempo de un consumidor, lo vamos a descomponer también entre una media común a todos los consumidores y un factor idiosincrático que también vamos a simular. Vamos a suponer que es normal. ¿Listo? Y la utilidad total, ¿sí? Que es la mezcla de todo lo que les he mostrado, la vamos a llamar UIBT, que va a ser la utilidad total de comprar una canasta. Esta utilidad va a contener la suma de las utilidades individuales menos las distancias, dependiendo de si yo soy 1, 2, o si hago 1, 2 o 3 paradas. Esta N entonces tiene que ver con eso, con cuántas paradas hago, perdón, menos el número de paradas por los costos individuales que vamos a descomponer de esta manera, más, ahora sí, el término de error del modelo econométrico, que es un término de error agregado a nivel de canasta. ¿Listo? Y econométricamente, entonces, nosotros aquí, siguiendo la literatura de elección discreta, que también está muy desarrollada, que fue lo que le dio el premio Nobel a McFadden, es suponer que existe una opción externa, y esa opción externa va a ser simplemente, va a recoger ese conjunto de posibilidades que yo no estoy teniendo explícitamente en cuenta en mi análisis, ¿sí? Y el papel de esa opción externa que está aquí es hacer que el modelo sea flexible, es decir, permitir que si hay un cambio de precio en todos los productos, ¿sí?, los consumidores simplemente puedan sustituir hacia otras opciones que yo no tengo en cuenta aquí, y eso lo vamos a medir acá. Lo que pasa es que se llama opción externa porque yo no voy a discriminar en el efecto total que están teniendo cambios en los productos incluidos hacia esas opciones externas que no estoy incluyendo. Entonces, econométricamente eso equivale a suponer que la utilidad de esta opción externa es 0, y que por lo tanto la utilidad es exactamente igual a un término econométrico aleatorio. En términos de datos, entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre la parametrización econométrica. Jorge, ¿en algún momento se hace evidente la maximización de la utilidad por medio de este método? Lo hacemos, pero empíricamente. O sea, lo que nosotros hacemos no es resolver el modelo teórico, sino que el modelo teórico nos va a dar una forma de representar la utilidad,
Y por eso es que llamamos a esto modelos estructurales econométricos, porque lo que hacemos es modelar los fundamentales, que son la función de utilidad para el consumidor o la función de beneficios para el productor, y desde el punto de vista empírico, estimar esto suponiendo que en los datos o que los datos están reflejando un proceso de optimización que ya se dio y que ese proceso de optimización se puede describir con base en estas funciones fundamentales que estamos parametrizando. ¿Sí? Entonces, en este artículo lo que nosotros hacemos es básicamente lo que Andrés describió con su pregunta. Nosotros cogemos y generamos todas las combinaciones posibles de productos y tiendas con los datos que tenemos y hacemos una optimización numérica que básicamente se basa en que el consumidor compara su elección con todas las posibles elecciones que existen en los datos, que existen en la base de datos que tenemos, y la respuesta es un conjunto de parámetros estimados que le dan sentido a la elección observada, es decir, que hacen que la elección que estamos observando en los datos es la mejor por encima de las otras posibilidades que se tenía. Entonces, el proceso de optimización es empírico. ¿Listo? Y es empírico dándole sentido a un proceso de optimización observado. Es decir, el ejemplo clásico de esto es los carros, ¿no? Si yo veo que Alexander Tobón tiene un carro y el carro de Alexander Tobón es un Mercedes-Benz gris, la pregunta es muy pronto, ¿no? El año entrante de pronto ya logras juntar lo suficiente para el Mercedes-Benz. Entonces, es un Mercedes-Benz gris. La pregunta es, Alexander ya hizo su elección. E hizo su elección entre todas las posibilidades que existen en el mercado de carros, que son muchísimas. Eso quiere decir que el Mercedes-Benz gris es aquel producto que maximiza la utilidad de Alexander, ¿sí? Y entonces detrás de eso está el supuesto de que el Mercedes-Benz gris genera una utilidad mayor o igual a la utilidad que generaría cualquier otro carro que exista en el mercado. Y suponemos que vos hiciste esa evaluación en tu mente antes de comprar, que era evaluar todas las posibles opciones que tenías. Entonces, como eso es un hecho empírico, yo no puedo decir, o sea, yo básicamente no estoy partiendo de la idea de que Alexander Tobón está equivocado, que tomó una mala decisión, que debió haber comprado otro carro y entonces estoy tratando de corregir su decisión mediante un modelo. No, estamos tomando los datos como hechos empíricos, como decisiones tomadas a la luz de la conducta optimizadora y racional de los consumidores, y por eso lo que hacemos es tratar de estimar los parámetros de tal manera que me den cuenta de esa decisión óptima. Y por eso la optimización no se da en términos teóricos, sino que se da en términos empíricos. Hola Hernán, con ¿Qué, David. David? ¿Cómo estás? Bien, gusto verte. Lo mismo, gracias por asistir. Te hago una preguntita dentro de los costos de los supermercados. ¿Me puedes volver a repetir eso? O sea, los supermercados gastan aquí en algún atractor para el consumidor distinto al bien, por así decirlo, experiencia de compra y todas estas cosas que ahora se invierten para seducir a los consumidores. Sí, señor. Aquí estamos capturando eso. Digamos, estás preguntando por aparte del precio, ¿no? Que es Sí. como la estrategia principal con la que compite todo el mundo. Aparte del precio, ¿cómo estamos capturando las estrategias que tienen que ver con cosas distintas al precio? Nosotros aquí estamos capturando eso con estas características. Exacto, estas son características fijas del producto y características fijas del supermercado. Y aquí nosotros estamos capturando aquellas que no varían en el tiempo, ¿no? Porque aparte tenemos características como choques comunes en el tiempo. Entonces, aquí está todo lo que tiene que ver con el producto, incluyendo el hecho de que es vendido por mi supermercado favorito. Y aquí son todas las características del supermercado que tienen que ver con marca, con organización de los productos en el supermercado, con ambiente, con que si huele a pan o no huele a pan. Eso está capturado por estos efectos. Ah, sí, eso es muy interesante porque, por ejemplo, yo ahora estaba estudiando las decisiones de compra de lugares físicos versus tiendas en Internet. Y es curioso que las estrategias de venta de las tiendas en Internet es hacer que el consumidor se demore bastante buscando un producto. Entonces, digamos que
le hacen dar bastantes vueltas en el tiempo en que se demora en la internet. Eso hace que gaste bastante tiempo, digamos, y que en el fondo termine comprando más de lo que deseaba. Pero sí, yo creo que ahí está. Esa literatura yo Era también la eso lo que me llamaba estudié, la ¿no? atención, cómo luego introducir aquí un supermercado virtual. Sí, Sí, pues también hay nosotros, costos, y también hay costos de... sí, nosotros, Sí, nosotros efectivamente eliminamos la posibilidad de hacer compras virtuales, porque eso es una historia un poco diferente, aunque también existen costos. No, los costos no es solo el hecho de que yo físicamente tenga que ir al supermercado, sino, como vos lo decís muy bien, que yo tenga que gastar tiempo en elegir mis productos y en revisar opciones y en comparar características y comparar precios y promociones, ¿no? Eh, eh, pero quitamos eso porque en Francia, en la época de los datos, las compras virtuales no eran nada importantes. Entonces era gastar mucha energía en un fenómeno que no existían los datos y que básicamente no nos iba a aportar nada empíricamente. Pero eso que estás diciendo es súper relevante y yo creo que conoces la literatura. Eso tiene que ver con la literatura de Search Costs y en particular hay un señor del MIT que ha escrito unos papers muy interesantes sobre eso, que se llama obfuscation, es ofuscar a la gente para terminar induciéndola a que compre más o a que compre lo que yo quiero que compre. Y es básicamente con complicarles las compras, complicarles compras y comparación entre productos. Ese tema es súper... Sí, no, ya entendí, Perdón. gracias. Sí, si quieres podemos hablar más de esa literatura que la conozco muy bien. No, Más pero adelante. por el punto es eso, que ya entendí, que de pronto no lo pasaste muy rápido, pero ya entendí eso en la especificación de costos. Gracias. Gracias por la pregunta. Entonces, ¿alguna otra pregunta sobre la especificación econométrica? Jorge, Sí, tengo una preguntita adicional. O sea, digamos, adelante. por construcción de tu base de datos, que es Scandeira, hay truncamiento, ¿no? O sea, tú en alguna parte tomas en consideración que no demandar hace parte de la función de demanda. Sí, más que la función de demanda es del conjunto de posibilidades que yo tengo para elegir. Mm. Sí, O sea, implícitamente no parar haría parte del conjunto de opciones óptimo para un agente representativo. sí, señor. No ir a comprar hace parte del conjunto de posibilidades que tenemos en Sí. cuenta. Entonces está tomando en consideración tu conjunto de elección. Sí, señor. Ok, perfecto. Gracias. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Entonces, en términos de los datos, no les voy a hablar de datos específicos porque esa es la parte del artículo que todavía estamos construyendo. Entonces, lo que voy a pasar a hacer aquí es hablarles de unos retos empíricos que surgen cuando hablamos de esos datos y ustedes con sus distintas preguntas ya han motivado muchos de estos retos, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos a datos, en este caso, los datos son de una dimensionalidad enorme, ¿no? No tan grandes como los de los mercados financieros, pero sí son de una dimensionalidad muy grande. Y cuando nos enfrentamos a datos de esta dimensionalidad, tenemos limitaciones y esas limitaciones son generalmente limitaciones computacionales que nos impiden estimar algo, cualquier cosa que sea, teniendo en cuenta todas las posibilidades que sean, todas las combinaciones que podemos generar. Entonces, normalmente utilizamos datos de supermercado. Los datos de supermercado cada vez se están haciendo más populares. De hecho, el Grupo Éxito acaba de firmar un convenio con el Banco de la República para compartirnos sus datos, sus microdatos para hacer proyectos de investigación. Y esto quiere decir que en Colombia vamos a tener datos con que estudiar fenómenos que puedan, digamos, enseñarle cosas a la literatura. Generalmente estos datos existen porque existe Nielsen, porque existe otra compañía que se llama Kantar, que compran datos a supermercados y a diferentes empresas, los almacenan y se los revenden a universidades y analistas de mercados
para que puedan hacer sus análisis. Estos datos son muy ricos, son muy buenos, vemos transacciones, vemos características de productos, vemos precios, eso, por un lado, nos abrió un conjunto de posibilidades a los investigadores, pero por el otro también nos trajo muchos retos. Entonces, uno de esos grandes generadores de retos es que los supermercados venden miles de productos, ¿sí? Y cuando hablo de miles de productos es que los supermercados registran sus datos, sus compras o su base de datos tiene que ver con el código de barras. Y el código de barras cambia con un conjunto de características del producto. Entonces, cereales. El cereal que viene, el Choco Crispies que viene empacado en bolsa, tiene un código de barras distinto al Choco Crispies que viene empacado en caja, y ese empacado en caja tiene un código de barras distinto al que viene de tamaño de 1 kilo o de 2 kilos, al que tiene una promoción, al que trae un juguete. Todas esas cosas hacen que se genere un código de barras distinto, y ese obviamente es un producto distinto porque el precio que se fija para ese es distinto. Eso hace que haya miles de posibilidades de productos en un supermercado, y esos miles, cuando uno lo quiere llevar a un contexto de estimación de canastas, genera millones de opciones. ¿Y por qué millones de opciones? Para estimar la demanda, desde el punto de vista econométrico, uno tiene que dar cuenta de un choice set, o sea, del conjunto de posibilidades de elección. Y ese choice set, desde la teoría de McFadden, de la econometría de los modelos de elección, debe ser exhaustivo. ¿Sí? Exhaustivo es que contenga todas las posibilidades que pueden existir. Y entonces, si uno genera el conjunto de elección exhaustivo con miles de productos y muchos supermercados en una misma ciudad, eso generaría millones de posibilidades, y vaya y estime eso, incluyendo optimización numérica, etcétera, etcétera, en un computador. Es infactible, no factible. ¿Listo? Entonces, aquí es donde se genera este que les mencioné al principio del problema de dimensionalidad, y es que con millones de canastas posibles, el problema es computacionalmente no factible. Y al ser no factible, entonces tiene que haber una solución. Y fíjense que a pesar de que la literatura económica llega a un nivel de sofisticación muy grande, la mejor solución que ha habido hasta ahora es reducir arbitrariamente el set de productos. Es decir, introducir una selección y decir, yo me voy a quedar con estos productos. Eso es ampliamente aceptado en la literatura. Lo hicimos nosotros en el paper de 2020, lo hicieron los otros que nos antecedieron, que han publicado en top journals, American Economic Review, Review of Economic Studies, Econométrica. Y es, perdón, ampliamente aceptado en la literatura. O sea, eso se puede hacer y nadie te va a poner problema, porque todos sabemos que es un reto que nadie ha vencido. ¿Listo? Nosotros, por ejemplo, en nuestro paper de 2020 nos enfocamos en 3 productos, 3 supermercados como está el modelo, ¿sí? Y eso genera 211 combinaciones, 112 combinaciones, ahí estamos bien, ¿listo? Más la outside option. El problema de esto, que nosotros lo notamos en nuestro artículo, fíjense que Andrés lo notó rápidamente antes de que hablara de esto, o sea que no es un problema que se pueda tapar con un dedo. Y no lo pretendemos tapar, pero mucha gente nos apuntó a eso. Bueno, ¿ustedes qué van a hacer sabiendo que ustedes van a estimar unos shopping costs que tienen que ver con que la gente compra muchos productos, pero lo van a hacer con 3 productos y 3 supermercados? ¿Qué pasa con sus estimados de shopping costs? Nosotros reconocemos eso en el paper 2020, reconocemos que no tenemos una solución a ese problema y decimos que nuestros estimados son sesgados y que son un lower bound, o sea, un límite inferior de el intervalo en el que están los verdaderos shopping costs. Pero eso, dado que es un aporte a la literatura nuevo, es un avance, ¿no? Y por eso se valora que ese avance se dé, así no sea perfecto. Entonces, el problema es que los estimados de demanda son sesgados. Creo que todos sabemos cuál es el problema de los sesgos en econometría, ¿sí? Que nos llevan a básicamente conclusiones, inferencia potencialmente equivocada. Si el sesgo no es muy importante, bueno, se puede tolerar, pero si es muy importante, estaremos hablando de cosas muy distintas a las que deberíamos estar hablando, ¿no? Implicaciones de política que no tienen nada que ver con el modelo subyacente, ¿no? Entonces,
En este paper, por eso una de nuestras contribuciones, y por eso les presenté rápidamente el paper de 2020, es básicamente solucionar ese problema, llenar ese vacío que está en la literatura y nosotros mismos dejamos ahí con nuestro paper de 2020. Entonces, lo que nosotros hacemos es enfocarnos en la probabilidad total. Un poco es una estrategia distinta a la literatura tradicional iniciada por McFadden, que se enfocaba en la probabilidad individual de un producto. Nosotros cogemos y calculamos la probabilidad total de comprar una canasta de bienes. Seguimos usando un set reducido, arbitrario de productos y tiendas, pero calculamos unos estadísticos que nos permiten controlar por el número de productos excluidos dentro de esa probabilidad total. Y ese control, ¿sí?, lo que nos va a permitir hacer es corregir el sesgo. Y no corregir el sesgo de forma explícita, porque de forma explícita significaría estimar la probabilidad incluyendo todos los productos, sino de forma agregada, ¿sí? Es más o menos una caja negra. Pero es una caja negra que ayuda, ¿no? Y es coger, como uno observa todos los datos, uno calcula con base en la historia de compras del consumidor, en lo que uno observa que compra a lo largo del panel, uno coge y calcula unos estadísticos, los pone dentro de la probabilidad de los productos que le interesan y esos estadísticos controlan súper bien por esos productos que nos están incluyendo. Y cuando yo digo controlan súper bien es porque tenemos resultados de simulaciones Monte Carlo que nos muestran que eso es así. Entonces, dicho todo eso, les voy a mostrar cómo funciona la solución. Otra vez voy a entrar en unas diapositivas densas. Por favor, me interrumpen cuando algo no les quede claro. Entonces, para hablar de cómo proponemos la solución en este contexto de demanda de canastas, voy a hacer unas definiciones. Entonces, vamos a suponer que el investigador está interesado en, que el investigador observa las compras de un producto 1 y un producto 2. Esos productos 1 y 2 son ofrecidos por dos cadenas de supermercados A y B. Ambas ofrecen los mismos productos. El investigador está interesado solo en uno A y uno B. Es decir, ahí está su reducción arbitraria de la dimensión del espacio de productos. Y la pregunta es, ¿qué pasa si no tenemos en cuenta A2A y 2B? Pues lo que pasa es lo que yo dije, hay sesgos en la estimación de demanda. Entonces vamos a llamar esa lista de productos de interés como lista L. Y vamos a llamar al conjunto de combinaciones de esos dos productos como conjunto B caligráfica sub L. ¿Listo? Entonces este conjunto es igual a 1A y 1B. Es lo más simple que podemos decir. Los productos excluidos los vamos a poner en un subconjunto que se llama beta caligráfica NL y este va a contener 2A y 2B. ¿Sí? Entonces, el conjunto complemento de B caligráfica NL va a contener todos aquellos productos que no están en BNL. ¿Listo? Esos son el conjunto de canastas que se pueden armar con los productos en la lista de interés del investigador y el conjunto de canastas que se pueden obtener de aquellas compras en las que se combinan productos de la lista con productos que no están en la lista, productos incluidos con productos no incluidos. ¿Sí? Así que el conjunto completo de canastas va a ser la unión de BL con BNL más el conjunto de combinaciones entre esos dos. ¿Listo? Ahora, la probabilidad individual para estimar un modelo en general de elección discreta, ¿sí? Se logra suponiendo que los choques agregados de demanda se distribuyen y de valor extremo tipo 1. Y eso da lugar a un modelo de probabilidad con fórmula explícita que es esta probabilidad que está aquí. ¿Listo? Este es el tradicional modelo Logit. ¿Ok? Ahora, nosotros lo que proponemos es, en lugar de concentrarnos en estimar esta probabilidad, concentrémonos en la probabilidad total, sobre todo que estamos reconociendo que los productos de interés se pueden comprar junto con otros productos que no están incluidos. Fíjense que la teoría econométrica de la elección discreta, que viene desde McFadden, ignora basados en el supuesto de irrelevancia
Independencia de Eso, alternativas irrelevantes. gracias. Independencia de alternativas irrelevantes, básicamente se apoya en eso para decir, yo puedo concentrarme en el mercado de un producto y pensar que los otros no son importantes para este producto, ¿sí? Digamos, para modelar las preferencias de ese producto. Con base en eso, entonces, toda la vida hasta ahora, lo que se ha hecho en la literatura es usar ese supuesto para ignorar otras posibilidades y concentrarse en este, diciendo yo puedo obtener estimados consistentes enfocándome solamente en un mercado, a pesar de que los consumidores pueden hacer combinaciones de cualquier tipo para comprar un producto. Entonces nosotros un poco decimos algo pues que no nos estamos inventando, sino simplemente es llamar la atención sobre si la canasta en la que yo estoy interesado está puede ser comprada sola o puede ser comprada junto con otros productos que no estamos teniendo en cuenta. Entonces, para el cálculo de la probabilidad de que, cuál es la probabilidad de que yo compre esa canasta de productos, yo debería tener en cuenta la probabilidad de que compre otras canastas que contienen a esos productos. ¿Listo? Y eso es lo que nosotros construimos aquí. Entonces, esta es la probabilidad que contiene el numerador, la suma de todas las posibilidades que contienen la canasta o estrella, que es la canasta de interés, incluso sola e incluso con otros tipos de productos que estén ahí. ¿Listo? Con base en eso, entonces, lo que hacemos es una descomposición matemática entre la utilidad que nos interesa, la que nos lleva a esta utilidad individual, más más bien la descomposición del numerador, más que de la utilidad, el numerador de la probabilidad entre los términos que nos interesan y que nos llevan a la probabilidad individual y los términos que constituyen la probabilidad de comprar otros bienes, y al descomponer matemáticamente eso, nos damos cuenta, voy a pasar rápidamente para no quedarme en muchos detalles, nos damos cuenta que existen unos estadísticos que podemos recuperar con base en la compra de productos observada en toda la historia de un consumidor en los datos de supermercado que tenemos, ¿sí? Para esto entonces uno requiere tener un panel de datos con suficientes periodos en el que los consumidores que estén en la muestra hagan compras recurrentes. No tienen que comprar cada semana, pero sí tienen que hacer compras recurrentes y de distintos productos para poder observar su historia y poder calcular estos factores que son los que no queremos modelar explícitamente, ¿sí? Aquí aparece la probabilidad de forma teórica, pero lo que queremos es no tener que estimar esas probabilidades de los productos no incluidos, porque eso querría decir que tenemos que tener en cuenta todo el set de elecciones posibles. Entonces nosotros hacemos eso, descomponiendo la probabilidad, le vamos a poner un nombre a este factor común en el numerador, ¿sí? Y le vamos a poner otro nombre a este otro factor común en el denominador, y así vamos a tener que gamma 2, B'T, va a ser ese factor común en el numerador, ¿sí? Y por lo tanto, la utilidad se puede reexpresar, la utilidad total se puede reexpresar como un numerador que contiene el término común a la probabilidad individual por un factor no observado, por decirlo así, sobre el denominador descompuesto, y aquí vuelve y aparece ese término no observado, entre comillas el no observado, porque sí lo observamos, pero no queremos, digamos, que esté ahí explícitamente. Y después, otro factor que depende de todo el full choice set, lo vamos a llamar gamma 1, ¿sí? Y lo vamos a incluir ahí en la probabilidad. Entonces, la probabilidad total de manera equivalente a como aparece originalmente, que es acá, se puede expresar en términos de la probabilidad que nos interesa, que es la probabilidad logit, de los términos de la probabilidad logit, multiplicados por unos estadísticos que dependen de las otras elecciones del consumidor contemporáneas a la elección que me interesa, y que nosotros entonces vamos a llenar esas gamas, vamos a llenar esos espacios que hay ahí con unos cálculos basados en unos estadísticos que vamos a calcular de la historia de compra del consumidor. ¿Listo? Aquí hacemos una manipulación algebraica para incluirlos dentro de la exponencial, y entonces tenemos básicamente esto reexpresado, es como una utilidad
total modificada en el que la exponencial contiene la utilidad de interés más estos factores adicionales que deberían pasar de ser preguntas, dependiendo de parámetros econométricos, a variables observables. Y la pregunta es, ¿cómo las vamos a observar? Y la respuesta es, nosotros vamos a proponer que esto se aproxime mediante estas medias, que son la media de la probabilidad total de la opción externa sobre la media de la probabilidad individual de la opción externa para gamma 1 y para gamma 2 la media de la probabilidad total de elegir B estrella sobre la media de la probabilidad individual de elegir B estrella. De nuevo, todo eso tiene en cuenta todas las compras que hizo un consumidor, pero en este caso no tenemos que estimar nada, sino que simplemente calcular el promedio de cuántas veces observamos que se compra una cosa junto con otra, cuántas veces observamos que se compra individualmente, ¿no? Sería la cosa junto con otra y aquí la cosa individual. Sacamos el promedio de eso, que sería generar unos y ceros, sacamos el promedio a través de toda la historia y con esos promedios calculamos estos dos. Esa es nuestra propuesta, es súper fácil, obviamente requiere observar todos los datos, pero no requiere ningún problema computacionalmente retador ni imposible. Y la pregunta que viene a continuación es si esto que nosotros estamos diciendo que aproxima bien estas razones de probabilidades funciona bien para corregir el sesgo que estamos documentando. La respuesta está en las simulaciones Monte Carlo. Lo que nosotros hacemos es entonces hacer dos escenarios. Para esos escenarios vamos a tomar una base, que es tomar 3 productos, 3 tiendas. Generamos todas las combinaciones posibles. Creo que aquí hay un typo con estas 512. Y vamos a simular 80 consumidores, 208 periodos, y lo que hacemos es generar, suponer un proceso generador de datos y después generar a partir de ese proceso unas muestras. Con esas muestras estimamos nuestro modelo, el modelo que les acabo de presentar, y esas estimaciones las hacemos sin la corrección, con nuestra corrección, y aquí en esta tabla mostramos cómo funcionan entonces las estimaciones con la corrección. Estos son los parámetros originales del proceso generador de datos, los parámetros originales 3, 2, 1, etcétera, y estos son los estimados obtenidos en el escenario 1 y en el escenario 2. ¿Cuál es la diferencia entre el escenario 1 y 2? En el escenario 1 no tenemos canastas individuales, o sea, con un solo producto, ¿sí? Y en el escenario 2 tenemos canastas con un solo producto. ¿Por qué generamos esos dos escenarios? Porque nos dimos cuenta que en las bases de datos de compras de consumidores es casi imposible observar que los consumidores compran un solo producto en un supermercado. ¿Sí? Pues cuando digo casi imposible es que no hemos podido encontrar en nuestros datos un año en el que eso suceda. Es decir, que la gente diga, quiero comerme un yogur, voy y compro un yogur solamente. La gente va al supermercado y aprovecha las economías de alcance para ahorrar shopping costs, que eso está documentado en la teoría, y es, ya que estoy aquí, voy a llevar esto y esto otro que también lo necesito. Como la gente tiene esa conducta optimizadora para ahorrar shopping costs, entonces no observamos que se compren canastas con un solo producto. Y eso hace que en los datos no exista esa posibilidad, a menos que agreguemos los productos en categorías, y eso sí observamos, que la gente compra productos solo en una categoría de productos, ¿sí? Entonces, productos para el desayuno, por ejemplo, o categorías más desagregadas como lácteos, quesos, perdón, lácteos o granos o cereales. Eso sí lo podemos observar, pero productos individuales es muy difícil. Entonces, el escenario 2 viene a mostrar el escenario óptimo en el que nosotros pudiéramos observar esas compras de canastas individuales y pudiéramos estimar el modelo con esas compras de canastas individuales. Eso nos permitiría identificar las preferencias individuales por producto, que las correcciones fueran las mejores aproximaciones posibles, y eso nos daría el escenario 2. Entonces, en el escenario 1, básicamente,
la dificultad no está en la estimación de los coeficientes de preferencias sobre los productos. Fíjense que aquí se ve muy similar entre la solución estándar, que es concentrarnos en un conjunto de productos muy pequeño e ignorar el resto, y aquí la corregida con nuestra corrección. Aquí no se ve la diferencia. La diferencia se ve en la estimación de shopping costs, ¿sí? Aquí se ve una diferencia importante con la corrección y sin la corrección. Pero en el escenario 2, en el que les dije que es cuando uno da cuenta de compra individual de un producto, aquí sí se ve la diferencia. Porque la corrección entonces, digamos, el hecho de no dar cuenta de esas utilidades de un solo producto, sesga mucho más aquel approach que no da cuenta de los otros productos, y la corrección, que es la misma, lo que hace es corregir ese sesgo muy bien. Entonces aquí está la corrección de los shopping costs, nos acercamos más a los parámetros poblacionales y ese es el resultado del que les hablé al principio. Entonces, con esto termino. ¿Qué es lo que nosotros hacemos aquí? Nosotros aquí lo que queremos es hacer una contribución metodológica, pero no necesariamente por la contribución metodológica, sino que para responder una pregunta que es relevante económicamente y que tiene unas implicaciones de política económica muy importantes, necesitamos un modelo que nos permita estimar consistentemente los parámetros, porque de lo contrario estaríamos dando un resultado que podría no apuntar a lo que queremos que apunte o a lo que en realidad, digamos, subyace en ese fenómeno. Nuestra pregunta, la pregunta que nos motiva es la de los precios predatorios que se considera que están disfrazados como prácticas de coste de precios por debajo del costo, o que se llaman los leader pricing. Nosotros entonces nos motivamos por eso. Ahí encontramos que necesitamos un modelo parecido al del paper que ya publicamos, pero para que ese modelo funcione bien, tenemos que resolver este problema adicional del sesgo, y por eso entonces proponemos esta solución que les mostré. ¿Qué sigue y en qué estamos trabajando ahora? Vamos a estimar los modelos de demanda, el que les mostré, y un modelo de oferta que es estándar para poder estimar con datos y ver cómo se comporta nuestra corrección. Para eso vamos a utilizar datos de escáner de Estados Unidos, de Nielsen, que son datos de compras de individuos de productos al nivel de UPC. Vamos a utilizar datos de Estados Unidos porque en Estados Unidos está prohibido en algunos estados y en algunos no. Entonces lo que vamos a hacer es coger estados donde no está prohibida, estimar el modelo y después con el modelo vamos a simular un escenario de prohibición. Entonces en este estado donde no está prohibido, ¿qué pasa si a la autoridad de política le da por introducir una prohibición que es un choque exógeno y por eso genera un cambio de equilibrio en el mercado? Al simular esto vamos a poder comparar, hacer estática comparativa y ver qué pasa en esa transición entre prohibición y no prohibición y dar cuenta de cuáles son los efectos de prohibir esta práctica los leading. ¿Ok? ¿Preguntas? Hernán, me perdí con esa selección de la muestra de productos. Es una selección de... ¿Cómo se hace esa elección? Es O si el arbitrario. modelo permite algo que sea arbitrario. Eso. Es arbitraria. Todo es arbitrario en este tipo de cosas. Como tenemos una dimensión tan grande de productos y de supermercados, ¿sí? Por ejemplo, en el problema del paper anterior, nosotros observábamos que habían consumidores que podían comprar en una misma semana hasta 275 productos distintos, de 9 supermercados distintos. O sea, no era que yo iba al hipermercado de Éxito y después iba al vecino a comprar algo que se me olvidó. No, era que iba a 9 supermercados que compiten entre ellos, que son de dueños distintos. Entonces eso era, digamos, un precedente empírico que complicaba mucho la cosa. Lo que uno hace aquí es arbitrario, pero lo hace de tal manera que esa arbitrariedad no sea como tan arbitraria, ¿sí? Perdón la redundancia. Y lo que hacemos es tomar productos que sean frecuentemente comprados, ¿sí? Entonces cogemos la lista de productos que observamos y tomamos los primeros productos.
¿sí? Ok. Y además los productos que tienen que tener otras características para que sean consistentes con un modelo estático, y es que no pueden ser almacenables, o sea, no trabajamos con arroz, no trabajamos con nada que sea almacenable, porque eso requeriría un modelo de demanda dinámico. Entonces, tienen que ser cosas perecederas, cosas que sean de compra muy frecuente y que hacen que la gente vaya recurrentemente al supermercado y listo. De resto es arbitrario. Y la unidad de tiempo es cada día, ¿cierto? Semana. Es una semana. Ah, ya. Y eso está basado en estadísticas descriptivas, porque obviamente hay una dispersión de frecuencia de compra, entonces cada consumidor es distinto. Hay unos que iban diario, otros que iban semanal, otros que iban mensual y otros que reportaban cada 6 meses datos. Entonces lo que nosotros hicimos fue sacar la media de días entre compras y esa media nos dio 6 punto algo días. Ah, Entonces, ok. una aproximación de una semana es una aproximación razonable. Y otra cosa es el supuesto de racionalidad cuando en los supermercados, pues vuelvo y lo digo, hay como tantas estrategias de parte de estos para atraer a los consumidores y el ejemplo que ponían de que no hay ninguna unidad que compre un solo producto. Pero digamos que eso puede tener varias interpretaciones, porque digámoslo yo planeo comprar la carne el sábado en Carulla, y entonces voy a comprar la carne, pero allá me antojé de los chorizos, compré una botella de vino que estaba barata, unas cervezas y unos chicles que estaban en la caja. Al lado de la caja, sí. Entonces salí comprando 5 productos y eso nos dice, pues, o sea, lo que estaba en la cabeza era un producto y lo que finalmente le revelé a Carulla fueron 5 productos. Entonces eso hay que mirarlo como con cuidado, ¿no? Pues nosotros, digamos, nosotros eso no lo estamos modelando explícitamente, ni explícita ni implícitamente. Nosotros estamos suponiendo que los consumidores todos saben muy bien qué necesitan y que van a comprar sabiendo muy bien lo que necesitan. Eso quiere decir que no hay errores en el proceso de compra. Sistema. Y eso es una pregunta súper interesante que en la literatura no existe. O sea, existe para otras cosas. Hay otros modelos que contienen errores, que contienen incertidumbre, irracionalidad limitada. Obviamente en economía eso ya está muy estudiado, pero hay problemas en la literatura que todavía, como estos, que todavía no contienen ese tipo de cosas porque eso complica extremadamente los modelos. Y claro, es una crítica que más que una imperfección del artículo lleva a una agenda muy interesante y es cómo damos el paso hacia adelante para incluir como choques individuales que hagan que el individuo haya ido, por ejemplo, que el individuo tenga una fiesta en su casa. Entonces voy a ir a comprar los ingredientes de la cosa, de lo que quiero ofrecer. Entonces voy a comprar vino, voy a comprar pasabocas, voy a comprar una torta. Vuelvo a la casa y se me olvidó algo y me toca volver. ¿Sí? Fíjense que eso que es relacionado con lo que dice David es, yo enfrento costos de oportunidad de ir a comprar. Quería ir solo una vez y comprar todo y ahora me toca volver porque para la fiesta necesito necesito, no sé, el vino y se me olvidó traerlo. Entonces me toca volver, o sea, estoy hundiendo un costo adicional que no quería hundir porque se me olvidó. Ese tipo de errores que pueden llevar a olvidos o que pueden llevar a no saber lo que yo quería y por lo tanto en el supermercado comprar más de lo que yo tenía planeado, son preguntas de investigación abiertas para este tipo de literatura, para esta línea de literatura. Jorge, muchas gracias. No tenemos en este momento preguntas vía Facebook Live. Creo que en este punto podemos dar por cerrado el seminario. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Queda prometido el próximo paper, hermano. Por aquí te Cuando esperamos. termine sí, cuando te da los resultados. Naturalmente, naturalmente, por aquí te esperamos, ojalá ya en el mundo presencial. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy en sala virtual y vía Facebook Live. Gracias al equipo de comunicaciones de nuestra facultad y a UD Arroba que posibilitan todos estos espacios de interacción entre nosotros. Muchas gracias de nuevo y un abrazo. No, gracias a todos los que se conectaron, gracias por esas preguntas súper interesantes y
estoy abierto a la discusión. Si quieren me escriben, si quieren leer mi paper o si quieren seguir esta literatura, podemos hablar más de esto y listo, ahí seguimos en contacto. Muchas gracias. Chao, Jorge, gracias por tu asistencia el día de hoy. Gracias, gracias a vos. Excelente, Hernán. Fuerte abrazo. Chao. Gracias, lo mismo, David. Chao.